respetando su puntualidad. El Instituto de Psicología Forense del Estado de Chihuahua les da la bienvenida a este ciclo de conferencias. En coordinación con el equipo docente del instituto, decidimos abrir los conocimientos del área al público en general, ¿sí? Para empaparnos de algunos de los temas que van a resultar por demás interesantes, que van como desde el tema del día de hoy, donde la doctora Sabela nos hablará de la importancia de los peritajes dentro de los procesos legales, abordando otros temas en relación a las víctimas, en relación a los peritajes, a la victimología, a temas específicos como pudiera ser la intervención en asuntos de índole sexual o de violencia de género. Entonces vamos a estar muy ricos en conocimientos para ir aprendiendo, para ir cuestionando, para ir reflexionando, para evolucionar más en los diferentes temas y hacerlo cada vez mejor. ¿Sí? Me da gusto ver por aquí pues a muchas alumnas, exalumnas, exalumnos que siguen capacitándose. ¿Sí? Entonces damos la bienvenida con mucho gusto a la doctora Sabela. Pero antes de ello me voy a permitir nada más presentar aquí al licenciado Alejandro Correa, quien va a ser nuestro coordinador de todas las conferencias o las mesas o conversatorios que se vayan dando. Con él se pueden dirigir si hay preguntas o alguna necesidad específica. Después de ello, también presento a la señora Josefina Larriba, que seguramente todos y todas la conocen, ¿sí? Es el alma del instituto porque ella lleva el control escolar y lleva toda la recepción a los estudiantes. Presento entonces a la doctora Asiain. Sabela Patricia Asiain Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó estudios de maestría de Derecho en el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Acreditó múltiples diplomados y cursos de derechos humanos, derecho familiar, derecho procesal familiar, argumentación jurídica, sistema oral en materia civil y familiar y de alta especialización en litigio estratégico y control difuso de convencionalidad. La doctora fue distinguida con el doctorado honoris causa por la excelencia de su trayectoria profesional, académica, humanística y de compromiso con el desarrollo institucional de México. Doctorado otorgado, perdón, por el Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, validado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella en el 2006 ingresó al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, donde ocupó todos los niveles de la carrera judicial, hasta convertirse en jueza. Actualmente ella es titular del Juzgado Décimo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, cargo que ejerce desde el 7 de enero del año 2019 y en el que fue ratificada el día 5 de enero del 2022. También en el área académica ha tenido un excelente desempeño, pues ha sido profesora en niveles de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente es profesora titular de doctorado en el Instituto Profesional Educativo del Sureste, maestra en posgrado en las Escuelas Libres de Derecho del Estado de Hidalgo y Chiapas. Ha sido profesora invitada en Universidad Panamericana, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Escuela Libre de Derecho de Chiapas, Escuela Libre de Derecho Hidalgo, Universidad Regional del Norte y Universidad Tecmilenio. En el año 2015, la doctora Asiain fue seleccionada para capacitar tanto a funcionarios como a abogados y abogadas postulantes en materia de oralidad familiar. Ello en el estado de Chihuahua y en el marco de implementación del sistema para audiencias en la entidad. Conjuntamente esta actividad
Ella colaboró con el equipo que por parte del Poder Judicial del Estado de Chihuahua participó en las reformas al Código de Procedimientos Familiares. Fue designada por el Senado de la República para formar parte del grupo técnico revisor del proyecto de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Senado de la República, donde coordinó el libro 4 de la justicia familiar. De la misma manera fue designada por el Senado de la República para formar parte del grupo técnico revisor relativo a la Ley General de Mecanismos Alternativos a la Solución de Controversias, donde coordinó la sección atinente a la justicia restaurativa. Desde el año 2023 y con motivo de la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se ha dedicado a capacitar a distintas personas funcionarias en diversos poderes judiciales estatales, así como a dar conferencias en el país a entes públicos y privados, con algunas participaciones internacionales. Finalmente, la doctora Asiain escribe sobre distintos temas jurídicos para la revista Paréntesis Legal y para diversos sitios jurídicos, como son el Centro de Estudios Carbonell y el Instituto Mexicano de la Radio. Actualmente ella acaba de certificarse en infancia y adolescencia. Y hemos contado con ella, hemos tenido el honor impartiendo una clase en alguno de los diplomados con este currículum impresionante y con la sencillez que la caracteriza, doctora Asiain. Le damos la bienvenida y las gracias. Muchas gracias a usted, maestra, maestra Socorro, disculpe que le diga por su primer nombre. No, sí, claro, claro. Muchísimas gracias por abrir este espacio, también a la maestra Josefina y al maestro Alejandro, pues por invitarme para poder estar compartiendo el día de hoy. Así que si me lo permiten, pues vamos a comenzar con el tema que el día de hoy nos ocupa y que corresponde a la importancia de la prueba pericial en materia de psicología en esos casos en los que se hace valer, se involucra, se señala, se manifiesta la existencia de violencia en contra de la mujer. Y para esto voy a compartir, hace unos momentos en el chat les puse la presentación, no sé si todos la habrán podido tener, pero pues ya la dejo en posesión de aquí del instituto para que si no la pueden tener en este momento la puedan solicitar. ¿Por qué? Para que no estén preocupados por la presentación ni nada, ya está ahí la información, que igual y es legislación, es más bien darle contenido, y les quisiera establecer esta dinámica mecánica, que al que tenga una duda, abra el micrófono y platicamos. Nada más que cuando alguien esté en el uso de la voz, pues no la tomemos precipitadamente, pero si no, no hay problema. De todos modos, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas o para comentarios o para, a mí me ha tocado esto, esto sucedió así, de esta manera. Entonces, vamos a abrir un espacio pequeño al final y además pues pueden estar usando el chat. Yo voy a tratar de ver, pero si no, el maestro Alejandro me comentan ahí que me va a estar auxiliando. Entonces, pues, de que vemos las dudas o los comentarios, porque son muy valiosos, pues los podemos tener. Yo les doy el punto de vista jurisdiccional del cómo llega a nosotros la ciencia de la psicología, a los tribunales, pero pues ustedes también, si no son dudas, también son comentarios de, bueno, me ha pasado esto o esta situación la ha abordado de esta manera o cómo le hacemos con estos puntos que realmente no retratan lo que debería ser una prueba pericial. Entonces, pues vamos. Y comenzamos. Aquí tengo yo para compartir. Nada más que cuando yo estoy en Canva, me parece que no veo bien las fotitos, pero a ver si es cierto. Presentar, presentar. Listo. Aquí se supone que ya están viendo la pantalla. Sí, sí es correcto, maestro Correa. Así es, doctora. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Porque realmente, o será que yo hablo mucho, pero realmente me parece que es poco el tiempo. Vamos a terminar 7:45. Entonces, traté de hacerlo sintetizado, lo que tenemos que ver, resumirlo. Y como vamos a ver casos en los que se involucra violencia en contra de mujeres, pues vamos a ver algunos tipos de violencia. Y no tan a profundidad, pero algunos elementos. ¿Para qué? Para después engarzarlo con la prueba pericial en materia de psicología. Porque, a ver, si hay un trámite
donde existe la manifestación de violencia, forzosamente se tienen que decretar el desahogo de pruebas periciales. Y esto yo desde este momento pues me atrevo a señalárselos. Independiente de que la parte actora o la parte demandada, como son en los juicios familiares, ofrezcan, digan, nosotros queremos esta prueba pericial, independiente de eso, tenemos que, las personas juzgadoras tenemos la obligación sí o sí de recabar pruebas periciales en materia de psicología. Entonces, pues vamos a ver bajo qué tesituras y cómo se van confeccionando. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas periciales son urgentes. Y por urgentes no es de que, ah, ya me la hizo, ya me la hizo. No, son urgentes en cuanto a que no nos podemos esperar a que se perfeccionen, y vamos a ver ahorita estos términos de perfeccionamiento, en audiencia de juicio, hasta el juicio, sino que necesitamos que ay, lo antes posible podamos tener acceso a estas pruebas. Y por eso, bajo estas consideraciones, es que la persona juzgadora tiene que medir los tiempos, tiene que estar verificando a quiénes se las tiene que practicar y todo esto. Entonces, pues vamos y empezamos hablando un poquito de las violencias, justo de algunos tipos de violencias, y para esto, pues, ¿qué les puede servir? Porque me imagino, a ver si no me corrige el maestro Alejandro, ¿verdad? Estoy yo hablando prácticamente con puras personas psicólogas, en su muy, muy gran mayoría. En su gran mayoría, doctora, sí somos personas que nos dedicamos a a la psicología o áreas afines a espacios jurídicos. Bueno, entonces con mayor razón, porque a mí de pronto se me van así uno que otro tecnicismo, o creo que yo me entiendo y nada que no me entiendo. Entonces, pónganme a mi lado de qué es esto, qué es perfeccionamiento, qué es anticipo de prueba, todo esto. ¿Por qué? Porque a mí me sirve para no irme tan rápido y estar dejando claros los puntos que hay que ver. Entonces, ¿qué es lo que usamos de manera más natural o más inmediata siempre para, en casos en los que se señala violencia en contra de la mujer en materia familiar, ver cuál es el tipo de violencia? Decir, ¿qué violencia es? Pues es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley está en constante transformación. ¿Por qué? Pues tiene reformas y reformas. ¿Por qué? Pues porque se van reconociendo o visibilizando otras formas de violencia. Entonces se van agregando, se van modificando, se van adecuando, se van multiplicando las formas en las que se puede desplegar algún tipo de violencia. Y aquí nos vamos a referir, pues primero a la que por excelencia nos ocupa el día de hoy, que es la violencia psicológica. Por ahí me dijeron, ustedes que son los que saben, los de un psicólogo muy querido amigo mío, que todas las violencias van acompañados por ese componente psicológico. Entonces, que independiente de cualquier tipo de violencia, nosotros entendemos que va ligada al ejercicio de una violencia psicológica, o que tiene también este nexo, esta profundidad. Bajo estas consideraciones es que aun y cuando se trate de violencias que pareciera que se palpan por otros medios de convicción, como puede ser la violencia patrimonial, tenemos que recabar las periciales en psicología. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la forma en la que ve y entiende el mundo las partes, en la que ven y entienden el mundo las partes, el cómo asimilan el conflicto para verificar si es probable o qué tan probable sea que se actualice lo que ellos nos están diciendo, que le decimos teoría del caso, que es la forma en la que nos están presentando la verdad. Y de ahí es que siempre, siempre tenemos que verificar esta circunstancia en cuanto a violencia psicológica. ¿Y qué nos dice la Ley General de Acceso? Para ver los tipos de violencia, los principales, porque después se generan más, como violencia institucional, violencia digital, en otros artículos, pero así el artículo base, así siempre que tengan una duda, se van al sexto de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué? Porque ahí van a venir seis, seis fracciones por lo menos que nos van a dar un norte para visibilizar o para visualizar ante qué circunstancia estamos. Ahora, hay unas cuestiones que yo pienso que tienen que configurarse también en congruencia
con nuestro orden jurídico. ¿Por qué? Porque cuando estamos en violencia psicológica, pues vemos que puede ser un acto de acción o de omisión, primero. Es decir, que yo realice una conducta o que no realice una conducta. Por eso comprende también cuestiones de negligencia, abandono, descuido reiterado. Ahora, de acción, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia. Aquí van a ver en la diapositiva que infidelidad. Yo le puse ahí un rosita. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos dijo que no podía ser catalogada como un tipo o como un elemento para conceptualizar violencia familiar. Entonces, por eso decía yo, bueno, aquí tenemos los tipos, ¿no? Tenemos estos tipos, pero también tenemos que ver qué nos dicen otras autoridades como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a, mm, nos dijo de repente la Corte, a ver, tú no puedes entender ni prejuzgar el cómo conciben la relación y en las autorizaciones o no que hay o todo esto. Entonces, hablar de infidelidad también es adentrarte dentro, adentrarte pues de en un mundo donde las partes están señalando ciertas pautas y que también el Estado tiene que tener una limitación. Entonces, hay infidelidad, yo se las pondría con asterisquito. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar viendo el cómo también lo está interpretando la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de interpretar, pues por originariamente la Constitución, pero también otras leyes de darles contenido. Entonces, tenemos ahí infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción, la autodeterminación, amenazas. ¿Y qué es lo que tenemos que tener aquí? ¿Y cuál es el punto? Las cuales conllevan a la víctima a la depresión. Y cuando decimos a la depresión, aislamiento, devaluación, su autoestima o incluso el suicidio, aquí, ¿qué es lo más importante en las violencias? Ver el hecho y el nexo causal. Es decir, que se despliegue una conducta y que esta conducta esté ligada íntimamente a la materialización de una depresión, aislamiento, devaluación, un daño en la víctima. Es la conducta, el hilo conductor, sí, el hilo conductor para llegar a efectivamente el daño que se pueda realizar en la persona. Entonces, por eso es importantísimo las pruebas periciales en materia de psicología, porque simplemente nos pueden decir si esta persona tiene la sintomatología de una persona víctima, pero también pues nos puede decir las probables causas o diversas circunstancias, diversas situaciones por las que pudiera estar en este elemento, lo que también concatenado con la prueba pericial de la persona a la que se le está imputando este tipo de violencia y si esta persona sí es proclive a generar violencia psicológica, si tiene tal vez ahí distorsiones cognitivas respecto a la mujer, respecto al uso de la violencia. Entonces, bueno, ya estamos ahí como que armando de esta pericial y esta pericial. Ah, pero aparte nosotros como personas juzgadoras, tenemos testimoniales que nos están diciendo que sucedían así los conflictos, quiénes estuvieron presentes, cómo estaban o las limitaciones económicas que pudiera haber ya en otro sentido. Entonces, bueno, vamos armando el cómo se puede ir diseñando esta, eh, esta, esta forma de asumir alguna de las teorías del caso de las partes, ¿sí? Entonces, esto es por lo que nos hace a violencia psicológica. Luego, la violencia física. De pronto, por violencia física no está, pues obviamente, pues es el despliegue, ¿verdad? De una conducta que inflige daño. Y este daño puede ser a través de la fuerza física, claro que sí, pero también a través de un arma, de un objeto punzocortante, todo esto, ¿no? Que sea mucho en las mujeres, ¿no? Que lesionan mucho la cara con objetos punzocortantes o todo esto, misma manifestación de la violencia estructural que vivimos las mujeres, sobre todo en la cara, y pues muchas cuestiones de simbología. Pero también a esto me gustaría agregarles el, se me hace que ahí hay gente que está pendiente de admitirse, licenciado. Yo ahí medio que le estoy moviendo, pero se me escapan.
Sí, Pero no se preocupe, yo aquí llevo eso. muy bien, muchísimas Gracias. gracias. Gracias, gracias. Entonces, también otra cuestión que nos, con motivo justamente de la ley Malena y de todo este activismo que realiza la conocida activista oaxaqueña Malena, pues también se generan las sustancias, ¿verdad? Las sustancias corrosivas que pues comúnmente también van dirigidas al rostro de la mujer. Entonces, la violencia física, pues no nada más entendidas como golpes, pellizcos, jaloneos, eh, empujones, sino también como el uso de objetos punzocortantes, armas blancas, también puede ser el hecho de alguna sustancia corrosiva, algún ácido, implica violencia física. Luego, tenemos la violencia patrimonial. Y aquí, pues yo les quiero hablar un poquito también qué podemos observar o qué hemos visto, qué nos ha hecho la Corte en relación con la violencia patrimonial. ¿Por qué? Pues porque puede ser primero de acción o de omisión. ¿Cuál es el resultado? Que afecte la supervivencia de la víctima. ¿Qué quiere decir? Pues que la víctima no puede satisfacer sus necesidades. ¿Sí? ¿Y qué puede pasar? Algunas conductas. Transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos que están destinados a satisfacer las necesidades y puede abarcar los daños de bienes comunes o propios de las víctimas. Yo les quiero hablar de un ejemplo que tal vez se escucha muy sencillo, muy simple, cuando dicen, pues claro, agarró tus papeles, tus pasaportes, tus actas y la rompió, ¿verdad? Y empezó a hacer esto. Pero de repente este tipo de violencia se puede disfrazar poquito. Y como digo, bueno, poquito, ni tan poquito, muchito. ¿Por qué? Porque en ocasiones existe un cónyuge administrador o ni siquiera existe, no han hecho este convenio de cónyuge administrador o persona concubina o quien tenga la administración de los bienes que tengan en común. Pero pues se entiende que el señor pues vendió el vehículo, vendió esta casa y empezó a gestionar ciertas cuestiones inherentes al manejo del patrimonio conyugal. Entonces, pues bajo estas consideraciones, pues pudiera considerarse un empobrecimiento. Y no solamente en relación con la pareja, sino con la familia. Entonces, por violencia patrimonial, también cuando se hace una disposición del patrimonio en común, con el objeto de dilapidar este patrimonio en común, caray, pues también ahí tenemos violencia patrimonial. O cuando estamos viendo esas tremendas asimetrías, que por eso yo digo que siempre van hermanadas con esta violencia psicológica, una asimetría tremenda, donde Isabela no pudo tener acceso a tener, ahora sí que ni el vaso en su nombre, ni la línea del teléfono celular. Pero resulta que Pedro tiene todo a su nombre y esto es con base en un rol que se ha tomado en la pareja de sometimiento y de superioridad. Entonces, bajo estas circunstancias, también estamos hablando de violencia patrimonial cuando es la asimetría total y absoluta. Yo legítimamente puedo ir a tribunal a decir, a ver, yo fui objeto de violencia patrimonial, nosotros teníamos una sociedad en común en la que si bien Pedro era quien trabajaba y proveía, pues bueno, trabajar fuera de casa, yo trabajaba dentro de casa, estamos haciendo una sociedad en común, estamos contribuyendo, estamos siendo solidarios. Y resulta que al final del día, quien tiene todos los bienes y todo el poder adquisitivo, pues es Pedro. Y ahora mismo se quiere divorciar de mí y pues bueno, te vas exactamente con lo que traes puesto, con tu ropa o con esto. Entonces, ese tipo de asimetrías también evidencian las situaciones de violencia patrimonial. Por eso les platicaba desde el principio que de pronto decimos, tal vez en esta no necesito las pruebas periciales en materia de psicología. Y en una ocasión me decía una de las secretarias, oiga, pero ya nomás me quedó esta prestación y es que se declare la violencia patrimonial. Y pues más bien vamos a ver quién tiene más bienes, ¿no? Y menos bienes. Le digo, no, porque a ver, necesitamos ver la intención y también pues la situación psicológica emocional que guarda cualquier persona para verificar que, ¿cómo sabemos
si Isabela se dedicaba al comercio y la especulación y optaron por tener estas asimetrías, pero por proteger de alguna manera el patrimonio conyugal. Entonces vamos viendo qué tan posible es que sí se actualice esta verdad, esta teoría del caso, o esta verdad, esta teoría del caso. Entonces, en violencia patrimonial no solo es así como que irnos bien derechito con, destruir objetos, esto, no, no. Es que hay que ver todo lo que involucra las cuestiones materiales de supervivencia y el cómo una persona pues se allega o no se allega o no se le permite que se allegue de estas. Luego, aquí tenemos violencia económica. Uf, pues violencia económica a mí me sorprendió mucho una vez que me dijo el licenciado Julio, que muy probablemente esté conectado, que le había dicho en los grupos, una persona evidentemente no me dijo quién, ni cuándo, ni cómo, pero que me dijo que esta persona no sabía que estaba ejerciendo violencia económica hasta que entró y empezó a reflexionar y empezó a conocer la forma en las que se manifiestan las violencias. Y entonces tenemos esta violencia económica que pareciera que pues yo, si yo estoy enojado, pues estoy enojado, pues, y entonces pues hay una retención económica y si es una violencia y no la conceptualiza el sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y nos dice toda acción u omisión. Caray, bueno, entonces es un hacer o un no hacer, para empezar, ¿sí? Y donde el agresor afecta la supervivencia económica de la víctima. ¿Qué quiere decir? El día a día, la economía de las personas, el que pueda tener acceso a liquidez, el que pueda tener acceso a la compra de elementos para la supervivencia. Luego dice que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas. A ver, que esto se puede dar muy comúnmente cuando existe una persona proveedora y otra persona que no es proveedora, que trabaja en casa o que se dedica al cuidado de los hijos y de la casa o del cuidado de los hijos o la administración del hogar. Entonces, pues estamos justo ante una circunstancia en la que el que se enoja pues puede retener la economía, estando fuera o estando dentro de la relación de pareja. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que eh, Sabela y está con Pedro y Pedro está dentro de la casa y dice, pues me dejas lo del súper y todo esto y para yo poder la comida y todo lo que corresponde, ¿no? Y dice Pedro, yo estoy enojado contigo desde ayer y tal, y tal por cual, y te retengo el dinero. Entonces, estamos evidentemente ante cuestiones de violencia económica, pero se los pongo desde otro ámbito. A ver, es que Pedro ya se fue, pero Pedro solo me da dinero cuando cree que estamos en posibilidades de regresar y está en una unión. Entonces, estamos ante situaciones de violencia económica. Bueno, es que Pedro, ahora otra, es que Pedro ya se fue, pero tenemos la posibilidad de acceder bueno, de acceder a un procedimiento jurisdiccional, a un divorcio voluntario o por mutuo consentimiento. Y ahí se fijó que va a ser el depósito cada semana de tanta cantidad. Pero pues el día que Pedro está molesto, Pedro no le parece, Pedro se enteró que yo tengo otra pareja, Pedro lo que sea. Entonces Pedro dice, no deposito la pensión. Entonces, ahí no solo estamos ante un incumplimiento de obligaciones alimentarias, en las cuales se actualiza, pues muy probablemente un ilícito penal, un delito, y además el procedimiento de ejecución en materia familiar, sino estamos ante una circunstancia en la que se está ejerciendo violencia con base en el poder económico y en las necesidades que puede tener Sabela, máxime si tiene hijos, ¿verdad? Entonces ahí se ramifica la conducta de violencia. Entonces, después nos habla también de así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Ahora, ¿qué es bien importante ver aquí? Y se los digo en materia familiar. Hay personas que dilapidan bienes y entonces dirían, caray, pero esto era violencia patrimonial. Bueno, es violencia patrimonial cuando es un patrimonio en común, cuando es lo nuestro y yo no puedo acceder a ese patrimonio en común, ¿sí? Pero cuando no tenemos un patrimonio en común y es algo inherente al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ahí estamos ante presencia de violencia económica.
Me pasa de pronto que lo veo en juicios. Empezó a donar bienes, pero como nunca había tenido el generoso corazón, ¿no? O le doné a mi mamá mi casa, o esto, o lo otro. Y entonces, como antes existía como la idea de que si yo no tengo capacidad económica, yo no tengo que cumplir con la pensión alimenticia. Y digo la idea porque es incorrecta esa apreciación. Pero como que existía el hecho de que, pues bueno, es que mira que si se sale de trabajar sistémicamente, digamos que hay personas que trabajaban en Ciudad Juárez, que había mucha industria, también acá en Chihuahua, pero que abundaba, era abundante el trabajo en la industria maquiladora. Y entonces les iba siguiendo el oficio de descuento de pensión alimenticia, ¿no? De uno a otro, a otro, a otro trabajo. Entonces se iban saliendo de esos trabajos, ¿por qué? Pues porque ya me hicieron el descuento, entonces ya me voy, ya me hicieron el descuento, ya me voy. Eso también es violencia económica. ¿Por qué? Porque se está poniendo en un estado de insolvencia. ¿Para qué? Para no contribuir a las obligaciones alimentarias que ya sabe. O gente que de pronto a mí me tocó hace poco tiempo, tenía 21 años trabajando y renuncio. ¿Por qué? Porque ahora me voy a ir aquí a ayudarle a mi compadre. Entonces, que estamos en presencia de actos de violencia económica. Entonces, por eso decíamos, bueno, aquí tenemos como el tipo la consigna de lo que es la violencia patrimonial, económica, física, pero hay muchas formas de manifestación y hay muchas formas de tratar de traspapelar ese tipo de violencias. Y creo que la económica y la patrimonial de pronto les quieren dar unos giros para invisibilizarla. Por eso tenemos que estar muy pendientes también en que no, cómo nos va diciendo la Corte, ¿verdad? Esto lo del cónyuge administrador, pues no es tan antiguo, es más o menos novedoso en cuanto a que, a ver, si tú hiciste esto con todo el patrimonio conyugal, tú ejerciste violencia patrimonial. Entonces, nos empieza a decir otras formas, otras manifestaciones de este tipo de violencia o de aquel tipo de violencia. Luego, tenemos violencia sexual. Uf, pues esta es bien complicado, pues la estadística es de 7 de cada 10 mujeres han tenido una situación en la cual han sido violentadas de manera sexual. Entonces, en datos del INEGI, pues es bien complicado. Esto es una situación muy estructural, sistémica, por supuesto. Se pretende dañar, degradar el cuerpo, la sexualidad, que es la manifestación, ¿verdad? Del sexo de la víctima y que por tanto atenta con su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder y por supuesto es la supremacía, es la imposición masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Y pues bueno, esta violencia sexual se divide ya en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque entra así como que en una combinación muy tremenda con la violencia digital. Y por eso me traigo para acá, aunque esté fuera del sexto, me traigo yo la violencia digital para acá. ¿Por qué? Porque a través de los medios digitales se está generando canales para seguir ejerciendo violencia sexual o ejercer violencia sexual. ¿Y qué pasa? Que de pronto no están plenamente tipificados, es decir, como delitos, no están señalados y por eso empiezan a traspapelarse o empiezan a personas como el derecho penal, pues tiende a ser más exacto, pues simplemente a personas ser víctimas de este tipo de violencia y no encontrar sanción penal. Entonces, qué importante es que nos vayamos actualizando. Por eso decía yo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un ordenamiento que está en constante mutación, en constante transformación. Y por eso es por lo que se tiene que estar modificando, porque pues ahí que si tenemos el sexting, empezamos a generar muchísimos canales de acoso cibernético o incluso con la inteligencia artificial, pues ya no se toma la imagen, pero se montan en los cuerpos y todo esto, y pues constituye violencia sexual, por supuesto, porque nos regresamos al concepto, y dentro del concepto es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo, la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta con su libertad y dignidad e integridad física. Cuando dice una ley o una norma, integridad,
a mí me significa muchísimo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la dignidad nadie nos la puede quitar, ¿verdad? Eso es evidente, pero pueden intentar vulnerarla. Y a mí me gusta mucho, mucho, y siempre lo reitero, el cómo señala Kant a la dignidad, como es aquello que genera que visualicemos a la persona como un fin en sí mismo y no como un medio. Entonces, pues en la violencia sexual, pues es totalmente una persona se instrumentaliza y se convierte en un medio. ¿Para qué? Pues para que se diviertan un par de personas, pues compartiendo compartiendo de por ahí imágenes sexuales o compartiendo algunas cuestiones inherentes a relaciones íntimas, todo esto, ¿no? O cuando pues ya se impone que eso pues ya abarca el delito, al derecho penal, cuando existe algún tipo de violación, algún tipo de abuso, que pues evidentemente tiene la distinción de, de, de la cópula. Entonces, pues bueno, es muy delicado, es muy complejo, tiene un análisis desde el punto de vista primigeniamente penal, pero ¿qué pasa? Que también en materia familiar tiene que impactar. ¿Por qué? Pues porque mucha violencia sexual se desarrolla en la familia. Y entonces tenemos nosotros en los juzgados familiares trámites conexos. ¿Qué quiere decir? Que pues tal vez para acá está y me pasa, y no lo digo por generar como el sesgo, sino la cotidianidad, que de repente tengo yo la carpeta de investigación de papá y acá tengo la pérdida de la patria potestad. Entonces, qué está generándose o bajo qué tesitura estamos actuando? O algo bien, no sé, a mí yo me tocó verlo cuando él era un criterio no tan novedoso, pero yo todavía digo, es que aunque sean 20 años del criterio de cómo puede ser esto, existe un criterio jurisprudencial en el que se nos tuvo que decir que la imposición de la relación sexual del marido hacia la mujer o del esposo a la esposa es un delito. Entonces yo, cuando veo esa tesis o esa jurisprudencia, perdón, y que digo, qué bueno que se hizo, evidentemente, pero que no lo hayan tenido que venir a decir como sociedad, oiga, usted no puede disponer del cuerpo de su esposa. Creo que marca muchísimo y nos va diciendo sobre qué piso estamos. Y en ese momento fue un criterio innovador. La ministra ponente, pues brillantísima, eh, y no sé, nos dice, nos habla de la libertad sexual y nos dice que el matrimonio no es una situación de esto que llamamos también, de pronto todavía se escapa en algunos códigos civiles o códigos familiares del débito carnal que debía de existir. Entonces, bajo esas ideas de hace 20 años o menos de 25 años, pues también tenemos un problema fuertísimo de violencia sexual y que se está traspapelando con la violencia digital. Entonces, pues aquí viene otro de los elementos. Evidentemente, ahorita vemos algunos puntos que tenemos que tomar muy en cuenta dentro de las periciales en materia de psicología. ¿Por qué? Porque si existe la presencia de violencia sexual, ya sea desplegada en contra de la cónyuge o bien de la persona cónyuge o bien de alguno de los hijos dentro de la familia existe la situación de violencia sexual, pues vamos a tener que ver a la hora de decir guardas y custodias y todas estas situaciones de convivencias, verificar que en verdad estén en un entorno sano y en un entorno tranquilo y en un entorno seguro, niños, niñas y adolescentes, con independencia de que se pueda, ah, de que no se conceptualice más bien como una pena trascendental. ¿Por qué? Porque es en aras de ese interés superior de velar por la seguridad de estos niños y estas niñas. ¿Sí? Aquí les dejo también en el 24 lo que es violencia digital. ¿Y qué les digo? Va a estar en constante transformación. ¿Por qué? Pues porque continúa y continúa y continúa generándose modos, formas. Pero aquí, ¿qué es el punto? Es sin su autorización, sin la autorización de la persona que se señala a sí misma como víctima. Entonces se realice cualquiera de estas conductas y estas conductas causen un daño. Entonces es el hecho unido
o es el daño, perdón, unido por el nexo causal cualquier tipo de conducta y con el resultado que pueda generarse. Ahora, ya para empezar a unir puntos con violencia, con la pericial en materia de psicología, pues dejo aquí violencia vicaria. ¿Por qué? Pues porque esta es novedosa del 26 de enero del año 2024 cuando se inserta en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero, además de que es novedoso, es importantísimas las pruebas periciales en materia de psicología, porque este tipo de violencia maneja, para empezar, binomios. ¿Y qué binomios va a manejar? Hombre agresor, mujer maltratada. Y entonces yo tengo que ver si es proclive a generar violencia de género, si es proclive, todas estas circunstancias. Porque si no es, tal vez algo me va a empezar a chocar con todo el restante caudal probatorio a mí como juzgadora. Entonces, es importantísimo si esta persona es tendiente a instrumentalizar a otras personas. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria justo es eso, es el instrumentalizar a otra persona para causarle un daño a una mujer, preferentemente o comúnmente son hijos o hijas y preferentemente menores de edad. Sin embargo, pues es a una persona, es instrumentalizar. Entonces, importantísimas las pruebas periciales en materia de psicología y estas muy probablemente se van a recabar en anticipo de prueba por la trascendencia y la importancia y el escenario de peligro en el que puede poner a mamá y a niños, niñas y adolescentes. Ahora, vamos a encarzar. Nuestra legislación en el estado de Chihuahua nos prevé la necesidad de pruebas periciales. ¿Cuándo qué? Cuando exista alguna ciencia, arte, técnica, oficio, industria, disciplina, que necesitemos nosotros de sus conocimientos especiales. Evidentemente, en materia familiar siempre necesitamos de los conocimientos especiales, salvo que no haya controversia de la ciencia de la psicología. Entonces, casi que siempre que exista controversia, vamos a recabar las pruebas periciales en materia de psicología. Y reitero, las hayan ofertado las partes o no las hayan ofertado las partes, porque es obligación de la persona juzgadora, no solo cuando se involucran infancias, sino también cuando se involucran situaciones de violencia en contra de la mujer, porque tenemos una obligación bien importante, jueces y juezas, que es juzgar con perspectiva de género. Y dentro de esas 6 obligaciones que nos dice ahí la jurisprudencia que tenemos es recabar los medios de prueba necesarios. Por eso las pruebas periciales son sí o sí. Ahora, en ocasiones cuando existe violencia psicológica, todas estas situaciones que nos han dicho ya la Corte, que los niños y las niñas no son víctimas indirectas, sino que son directas al estar dentro de este entorno familiar. Entonces, pues nosotros tenemos que empezar a recabar pruebas periciales en materia de psicología. No me va a dejar mentir aquí el licenciado Alejandro, que hasta 13 periciales, 10 periciales, ¿con quién vive? ¿Quién está? ¿Quién es esto? ¿Por qué? Porque tenemos que ver todo el entorno en el que están desarrollando los niños y las niñas. Si nos aluden violencia, pues muy probablemente van a ser muchas pruebas periciales en materia de psicología. Y luego, también tomar en cuenta que los niños o que no existen baterías así que se puedan válidamente aplicar o que se encuentren estandarizadas para niños menores de 4 años. Entonces, que ahí tal vez vamos a pedir pues alguna impresión diagnóstica, algún estudio, ¿verdad? Entonces, pero de que necesitamos conocimientos, los vamos a necesitar, porque con testimoniales, con declaraciones de parte, pues no nos podemos ir. Necesitamos dato duro, dato científico, ¿sí? Ahora, ¿qué es bien importante? Y esto ahora sí que más que todo enfocado a los abogados, pero también para que sepan las personas peritas a qué se enfrentan o cómo van. Bueno, ¿cómo se ofrece la prueba pericial? Por eso les pueden preguntar muchos datos, ¿verdad? Cuando lo ofrecen, porque necesitan poner nombre, domicilio, cédula profesional de la persona perita, ¿sí? Pero aparte, necesitan señalar los puntos que yo creo que para mí el fondo de la prueba pericial y del ofrecimiento y todo esto, los puntos sobre los cuales deberá de versar y las cuestiones que deberá de resolver la prueba pericial. Entonces, pues ahí es cuando yo digo, bueno, si yo fuese litigante, porque lo hago yo siendo juzgadora, yo les pregunto a los que saben, les digo, oiga, miren, yo ando buscando esto, esto y esto, ¿cómo sería que formularíamos el punto? Desde el litigio yo pienso, pues que diríamos, esto quiero acreditar, esto quiero ver, esto quiero que se indague,
Entonces, ¿cómo va el punto? ¿Por qué? Porque yo lo tengo que ofrecer en la etapa escrita, que es cuando interpongo una demanda o contesto la demanda, o la litis reconvencional, ¿sí? O cuando el juez me dice, oye, voy a recabar prueba, ahí si quieres agregar tus puntos, agrégalos. Entonces, es importantísimo los puntos y ahí es cuando yo digo, me salvan las personas peritos porque me dicen, así, mire, o esto. ¿Por qué? Pues porque yo les tengo que saber preguntar para que ellos me puedan contestar, para que ellos me sepan contestar. ¿Por qué? Porque muchas veces en el ofrecimiento y en los puntos tenemos ahí las grandes fallas, ¿no? De que señale si la señora es víctima de violencia del señor. Y dice el perito, oiga, pues guapo y adivino, no puedo con tanto. ¿Por qué? Porque pues yo estoy retratando la condición psicológica en este momento de la persona. Le estoy tomando una foto a lo que hay en este momento, pero yo no puedo saber si el señor desplegó o no desplegó violencia, que también es una actitud un poquito irresponsable de nosotros como personas jugadoras ponerles ese punto, porque pues entonces ya nosotros ¿qué hacemos en sentencia? Nos dejan ahora sí que sin sentencia. Por eso hay que hacer el ofrecimiento y ahorita vamos a ver algunas cuestiones de los puntos. Ahora, la admisión. La admisión de la prueba. Lo genérico es que en la audiencia preliminar tenga que presentarse la persona perita. Entonces, recordar que siempre tiene que estar presente el perito o la perita dentro de la audiencia preliminar, pero si se recaba como anticipo de prueba, entonces va a ser antes y muy probablemente se va a fijar una audiencia especial o les van a hacer llegar los puntos según ahí como que no es clara la ley, se puede hacer de una o de otra manera. A mí me gusta más en audiencia, la verdad, para que quede ya todo notificado y señalado. Pero eso sí es bien importante, ¿por qué? Porque si no va la persona perita, si no van ustedes a la audiencia preliminar y los contrataron como peritos privados, pues ya se quedó sin prueba y quien ofertó. Entonces es importantísimo. Luego, la confección. En esta audiencia, que muy probablemente sea la pericial, ustedes van a señalar fechas o se van a sujetar a las fechas de los peritos y peritas oficiales. Entonces, es este día, esta hora. Ah, ¿qué pruebas se van a poner? ¿Se pueden poner de acuerdo? ¿Tiene que haber junta de peritos? ¿No tiene que haber junta de peritos? Todo lo inherente a la confección. Oiga, ¿en qué día, qué hora, qué se necesita, qué tengo que traer, qué si lentes, qué si agua, qué si los medicamentos? Todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos sirve a los jueces y a las juezas ya para notificar a las partes y en caso de que no concurran, pues aplicar una sanción. Luego, una situación muy importante después, pues ya así el punto de la prueba pericial, el perfeccionamiento. ¿Y a qué se enfrenta una persona perita en un juzgado familiar con el perfeccionamiento? Se enfrenta a un examen y a un contraexamen. Primero exponen sus conclusiones. Por supuesto, ahí tienen todo el tiempo que quieran. Pero después es un examen y un contraexamen. Y de ahí es que, a ver, yo siempre les digo esto a los peritos, si escapa de la ciencia y del dictamen que usted realizó, usted no tiene por qué estarle adivinando la bola de, oiga, ¿y qué pasaría si en algún momento? No, 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 a ver, es el dictamen. A él lo pueden cuestionar sobre la idoneidad, es decir, sobre sus estudios, dónde los cursó, toda esta idoneidad, sí, pero es sobre la idoneidad y sobre su dictamen, no sobre las predicciones que pueda realizar. Entonces, ese es el perfeccionamiento y les adelanto, ya es hasta 2027, pero el Código Nacional trae interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. Entonces, los van a cuestionar mucho, mucho, mucho. Por eso es muy, muy importante la preparación para sostener esta prueba. Y nos vamos a los puntos, esto que estamos hablando, y que yo ahí lo que he recibido y lo que he podido obtener en juicio, por eso se los doy así como un poquito de consejito. Eh, que en cuestiones generales, pues la actualización de criterios diagnósticos. Pero ¿qué pasa? Que hay criterios diagnósticos que, ¡pum!, pues pueden ser susceptibles muchas personas que están sometidas a procedimientos legales, que de hecho así básicamente, pues es parafraseándose o palabras más, palabras menos, es el criterio diagnóstico, cuando hay una sujeción a los conflictos legales, ¿no? Entonces, y tenemos que también ver qué implica, ¿verdad? ¿Cuáles son esas implicaciones o las probables causas o toda esta circunstancia para poder tener un poquito más de contexto?
Ahora, muchas veces, pues no es un criterio diagnóstico como tal, pero sí hay datos clínicamente significativos dentro de la condición psicológica o emocional de la persona a la que se evalúa. Entonces, pues vamos a ver qué son esos datos clínicamente significativos y si impactan en el rol parental o parental, si estamos ante una guardia y custodia, entre el cómo, en las prácticas de crianza, en esto, en lo otro. Entonces, vamos a ver esos datos clínicamente significativos que no son no se señalan como criterios, pero sí importan y le importan mucho a la persona juzgadora. ¿Sí? Ahora, cuestiones bien importantes en violencia, pues las distorsiones cognitivas sobre la mujer o sobre el uso de la violencia, porque pues hay gente que cree que jalonear no es violencia, o hay gente que, pero si yo nunca le he pegado, ¿qué dice? Entonces, todos estos sesgos, ¿no? Que puede llegar a tener las personas. Entonces, verificar si existen sesgos o distorsiones cognitivas y ya pues podemos ir sumando, ¿verdad? Porque qué tal si hay una discapacidad, bueno, pues en relación con las personas con discapacidad, en relación con las mujeres, en relación con la jerarquización en la familia, todas estas cuestiones, ¿sí? Ahora, bien importantísimo, y ya lo veíamos hace unos momentos con violencia vicaria, el rol parental o parental, si tienen las herramientas, si no tienen las herramientas. Entonces es bien importante porque de repente uno nos sale cero empatía y nos sale después que hay mucha posibilidad de instrumentalizar. Entonces, pues uno más uno más uno más uno. Entonces empezamos a concluir que aquí pudiera existir violencia vicaria. Es importantísimo, ¿sí? Que sea una persona proclive a adentrar a sus hijos, a sus hijas, dentro del conflicto parental-marental o dentro del conflicto familiar o legal, porque pues hay niños que me traen así el estado procesal, pero tremendamente macheteado. Entonces, bien importante lo instrumentalizar, sobre todo yo pienso que es para violencia vicaria importantísimo, para cualquier tipo de violencia, las distorsiones cognitivas y algo también que es encaminado a esta visión transformadora que tanto nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que tener las sentencias. Pues si necesitan las personas acompañamiento psicológico, ¿de qué tipo y con qué enfoque? Para nosotros vigilar y que no nos digan, no, que esta terapia de los chakras, de lo que quién sabe qué, o no sé, por así decirlo, ¿verdad? Respetuosamente, pero que esta terapia, no, algo que esté así, que nos digan los profesionistas, está plenamente reconocida, una terapia sistémica familiar y bajo qué lineamientos. ¿Por qué? Porque las sentencias también tienen que tener un enfoque transformador. Y de ahí es que nosotros pues tenemos que generar este tipo de cuestiones inherentes o que puedan detonarse a través de las pruebas periciales. Y ahí les digo otra razón importantísima, porque nosotros podemos decir, sí, sí ocurrió el hecho de violencia y vamos a decir en un mundo raro donde no tuviéramos las periciales en psicología. No, pues sí, sí ocurrió esto. ¿Y cómo lo voy a modificar? Con terapia psicológica, pero ¿de qué tipo? O bajo qué enfoque o bajo qué lineamiento, porque pues nosotros aquí queremos atacar este problema, este punto. O a ver, estamos decretando un régimen convivencial ya progresivo, pero con un acompañamiento psicológico. ¿Cuál acompañamiento? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan las partes? ¿Qué herramientas son las que necesitan desarrollar? Entonces, yo sé que no nos van a decir, tal vez no nos van a poder decir los tiempos, que eso pues será encargado el terapista de decirnos los tiempos, pero pues nos pueden dar ahí ciertos elementos para que puedan incrustarse en las sentencias. Ahora, la valoración. Yo les quiero hablar para como que empezar este diálogo, ¿no? De los profesionistas en la psicología y pues las personas que analizan el trabajo en la valoración. De pronto van a ver los que han ido conmigo, si hay aquí alguien más que ha ido conmigo, que les empiezo a preguntar de que, oigan, ¿y sus estudios, su preparación? ¿Cuántas periciales hacen un mes? Sí, ¿y cuántos años ha trabajado acá? ¿Por qué? Porque yo eso lo voy a usar todo en valoración, porque voy a decir, este perito es así, está idóneo, está perfecto, vea todas las credenciales que me está manifestando, no fue debatido en ninguna de las partes, así que yo lo tengo por cierto, además de que vea la metodología, porque siempre, si no se lo ponen las partes, yo le pongo, para que señale la metodología virtud de la cual arriba sus conclusiones. ¿Por qué? Porque con base en la metodología también digo, esta persona que es idónea, que tiene todo lo necesario para emitir esta prueba, usó esta metodología que está
avalada, que son este tipo de manuales, que si es DSM-5 o DSM-10, por ahí. Entonces, ¿qué tipo de aval tienen estos instrumentos que está realizando? Estas pruebas, les voy a preguntar muy probablemente. Oiga, y le van a decir, porque siempre me pregunta lo mismo, pues es que lo tengo que usar en valoración, no es que no me lo sepa, pero siempre lo tengo que usar en valoración. Oiga, ¿y qué son las pruebas estandarizadas? ¿Y cuáles son las proyectivas? ¿Y cuál es la diferencia? Oiga, ¿y se invalidó alguna de las pruebas? ¿Qué es eso del criterio de validez? ¿O cómo se invalidan? Las alertas, cuando hay alerta de mentira ¿cómo es? Mentira clínicamente significativa, por ahí. Entonces, ¿y qué es eso? Y van a decir, "Pero porque siempre me pregunta lo mismo, porque lo uso en valoración, porque ya le pregunté yo esto, y ya me lo dijo el experto. Ya no es como que, yo a las máximas de la experiencia, pues ¿cuáles máximas? Si usted es abogada, me van a decir a mí. Entonces, que me lo digan ahí en audiencia, pues eso va derechito a valoración. Igual también imagínense que cuando están en un contraexamen, pues se van a ir con todo, ¿verdad? Para referir eso, pues yo una vez tuve un perito que decía, tenía académicamente estaba buenísimo, yo así cuando lo vi dije, fregonazo, y del abogado en el contraexamen se dejó ir en la experiencia. Evidentemente era su primer dictamen. O sea, en materia familiar. Bueno, creo que la primera vez que fungía como perito, era un psicólogo especializado, creo que en la terapia, entonces sería terapista. Entonces, pues ahí es cuando empieza uno a decir, ok. ¿Cuáles van a ser los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles? Yo les digo muchas veces a los abogados y abogadas, oiga, existe una obligación en el 312 del Código de Procedimientos Familiares de ponerle a su disposición con 3 días de antelación al perfeccionamiento de la prueba los dictámenes. ¿Sabe por qué? No crea que es porque aquí le estamos abanicando. Es que es porque ese tiempo se considera para que por lo menos en esos 3 días puedan ir un abogado o una abogada a preguntarle a un psicólogo, a una psicóloga. Digo, yo por decir la prueba pericial, pero es todas las pruebas, para decirle, oiga, a ver con qué se come esto, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué pasó. ¿Por qué? Porque de eso se van a encargar en el contraexamen. Ahora, pues, ¿qué pasa? Que de repente me dicen, oiga, es que se activaron las alertas en este. No quiere decir que vaya a quedar desdeñada la prueba pericial, no quiere decir que vaya a quedar limitado el valor convictivo. Al contrario, yo creo que va a ser patente una conducta. Que si hay con qué engarzarle el instrumental de actuaciones de que ha estado tratando de falsear el procedimiento o ha tratado de lesionar el principio de lealtad procesal. Entonces vamos a decir, pues es que 1 más 1, evidentemente de las 10 pruebas, 7 salieron con alertas. ¿Por qué? Pues porque es una situación que de manera sistémica se realizó durante el procedimiento. De ahí es que es importantísimo que tengamos las pruebas periciales, muchas veces el contraste, ¿no? Porque ustedes no lo saben, pero antes existía en materia familiar incluso perito tercero en discordia. Y yo ahora ya que entro en la lógica digo, a ver, ¿pero qué era esto del perito tercero en discordia? Usted dice que está bien, usted dice que está mal, y usted dice que está regular, ¿o cómo? Entonces, no puede haber cabida a ese perito tercero en discordia. Por eso nosotros tenemos más bien el examen y el contraexamen. ¿Por qué? Porque a partir del examen y el contraexamen vamos a decir, a esta sí le doy, a esta no le doy, o a esta más que esta, o a esta en estos aspectos más, y a esta de esta manera. Que les haya tocado que muchas veces son peritos oficiales, sí, pues ¿por qué? Porque los paga el Estado, y ¿por qué? Porque, pues miren, la gente confía en los peritos oficiales. La gente confía en que son personas honorables y con ética que emiten sus dictámenes. Y la verdad que también yo me atrevo a decirlo, pues por lo menos por lo que hace mi persona, pues yo también, esta juzgadora también. Entonces nos vamos brindando de ciertos temas, y pues ya nada más yo cuestiones así de claridad para la metodología, o claridad de, no entiendo una palabra, así como ustedes no me pudieran entender una, digo, a ver, dígame qué es esto. ¿Qué es esto o en ocasiones nada más para meramente valoración, le digo, oiga, ¿y qué es esto de narcisismo? Cuénteme. Y ya me empiezan a decir, mire, oiga, aquí usted usó el instrumento cuida. Entonces, ¿y cuál, por la edad de estos niños, cuáles son las habilidades que deberían de estar
más elevadas. ¿Y cómo están? No, pues andan muy mal. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué? Porque eso yo lo uso, ¡pum! Lo agarro para valoración. Y pues bueno, esto fue así muy brevísimo. ¿Por qué? Pues porque me regaló poquito tiempo el licenciado Alex. Y luego aparte hablo mucho. Entonces se juntaron dos situaciones complejas. Pero pues traté yo de externarles un poquito de la importancia de la prueba pericial, de lo importante que es su trabajo. Es súper importante. Y no estoy diciendo que seamos unos flojonazos los jueces que queramos sustituir la decisión judicial en ustedes, pero sí son importantísimos. ¿Por qué? Porque son los datos científicos que no tenemos. Y es la forma en la que vamos a entrar en una valoración y que si bien es cierto, va a haber otros medios de convicción, su visión es la científica. Entonces, pues este día pues fue encaminado a engarzarlo con situaciones de violencia en contra de la mujer, pues máximo por el mes, ¿verdad?, en el que estamos, traer a colación estos temas, pero también señalarles la importancia de las pruebas periciales, decirles algunos puntos y también hacerles una precisión cuando están en audiencia, los peritos y las peritas, que a ver, no es obligación adivinar, porque yo en ocasiones veo que pues dicen, pues ya me traen acá y yo tengo que contestar. No es obligación adivinar, es que, mire, con base en la metodología, pues yo no puedo contestarle eso. Sin embargo, pues usted tiene aquí el dato duro de estas habilidades parentales. Pero pues yo no puedo decirle quién ejercerá mejor la guardia y custodia, sino que le puedo decir que estas son las habilidades parentales que tiene, estas son las situaciones que existen. Y cuando les ponen de repente síndromes que no existen, como el tan sonado síndrome de alineación parental o síndrome de la mujer maltratada, todo esto, ¿no? A ver, es que esto no tiene un reconocimiento científico y yo soy un científico, yo estoy trabajando con ciencia. Entonces, y explicar así el punto tal, 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 está perfecto. No tienen que hacerse garras con el punto y decir, lo resuelvo porque lo resuelvo. No, es que pues si está mal planteado el punto, pues hay que contestarle lo que corresponde y si ustedes ya le quieren agregar algo que pues haya detonado las pruebas, pues bueno, ¿verdad? Pero pues, si le dicen, oiga, dígame si ejerció conductas de violencia, pues es que yo no sé. Sin embargo, le puedo decir que es proclive a generar violencia de género, dado estas distorsiones, dado de pum, 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 y empezamos. Y empezamos con esto. Así que pues realmente esta charla fue una charla pues para intercambiar opiniones que espero que tengan alguna pregunta, alguna situación y para agradecerles el gran trabajo que hacen en los tribunales y proporcionarnos todos esos datos que necesitamos para la impartición de justicia. Con esto yo terminaría, maestro Alejandro, y si usted me dice como nadie abrió el micrófono ni nada, pues yo en este momento se los abriría por si tienen preguntas, comentarios o cualquier situación. Sé que les ando robando tiempo, pero les abro el micrófono. Gracias, doctora. Igual también acá pusimos en el chat para si quisieran hacer alguna pregunta, yo la leía. No tenemos, ahora sí que no tenemos preguntas en el chat, pero quien quiera abrir el micrófono, con todo gusto, vamos a abrir como que esa pequeña sección de preguntas y respuestas. Saquen sus dudas, aprovechen. Aquí tienen a la doctora Sabela, que también nos va a estar acompañando en los diplomados. Hay un diplomado que está por abrirse, que es un diplomado de peritaje psicológico en materia familiar. Entonces, aprovechen. Aquí tienen una muy buena juez que nos puede sacar de dudas. Quien guste, levante su manita o abra su micrófono. Maestra, hola, Hola, ¿cómo ta- está, licenciado Julio? tanto tiempo sin verla. ¿Cómo es? Oiga, yo sí quiero preguntarle algo que me anda rondando la cabeza y ya, ya suena hasta como amenaza de parte de los abogados y las abogadas. Ay, caray, dígame, Y creo que usted es la persona más indicada para responderlo. Eh, eh, dígame. Bajo la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimientos Familiares y Civiles, Sí, escuché que siempre tenemos, actualmente, por ejemplo, vamos y desahogamos una pericial y tenemos la pericial en físico como un material de apoyo y de consulta. Algunos jueces me han dicho que resulta no tan de buena práctica y que les resulta un poco, no sé cómo decir la palabra, desatinado que vayamos con la pericial. Dijo, si vienen a exponer su pericial, no vengan a leer. Sin embargo, entendemos que es un material de apoyo, pero por ahí me andaban diciendo que a partir de entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimientos Civiles o Familiares va a ser muy similar a los desahogos en penal,
donde ya no se va a permitir el leer la Mm, pericia. Mire, yo le voy a decir algo que Y incluso esta yo sí se mención, los digo. Yo sí se los digo a los abogados, porque de repente empiezan a leerme y le digo, oiga, el principio de oralidad corresponde a verbalizar y no a través de la lectura, sino la exposición, ¿sí? Sin embargo, a ver, cuando es una persona perita, yo no tengo ninguna limitación ni objeción con que traigan su dictamen. Nomás no me lo vengan y me lo lean, porque pues si no lo leo yo, este, ¿por qué? Pues porque yo ya tengo el dictamen y pues yo ya lo leí, las partes ya lo leyeron, por eso dijimos que tenía que estar 3 días antes, pues justo para que contraste la información y además de que contesten el examen y el contraexamen. Yo creo que como un material de apoyo no hay ninguna limitación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que se aborde. Entonces, no creo que pues diga, no, me saca el dictamen. Pues no, la verdad que no. Pero pues sí creo que la forma de perfeccionar la prueba es a través de la exposición, no de la lectura. Y que sí, pues es que es como si yo le dijera, pues si traigo aquí yo mis garabatos para la sentencia, no, es que no lo puede ver porque la sentencia es oral, ¿sabes? Entonces, no, pues tal vez aquí traigo 2 que 3 garabatos, mi mapa mental ahí, y esto, lo otro y tal, y ahí estoy diciendo la sentencia. Como material de apoyo, no creo que haya ningún problema, ni hay ninguna limitación en el Código Nacional. Pero sí, yo creo que pues es un sistema oral en el que sí es la exposición y no la lectura. Ahora, de lo que me dijo, no creo que tenga el mismo manejo de la materia penal porque también incluso prevé que se anexe el dictamen con antelación y porque nosotros no dejamos el expediente. ¿Qué quiere decir? Que en materia familiar y en materia civil, aún y con la entrada en vigor del Código Nacional, seguiremos teniendo el expediente. Entonces, sí hay que presentarlo por escrito y pues no le veo yo ninguna situación ahí compleja a eso. Ujú. Sí, no se me preocupe. Ay, usted expone muy bonito, licenciado, ¿qué dice? Pero listo. No sé, ¿alguna otra pregunta? Ahí tenemos una pregunta en el chat, doctora. Ay, Eh, me lo pusieron en el chat. dice, quisiera conocer su opinión sobre los metaperitajes en los juicios familiares. ¿Qué tan frecuente es que se lleve a cabo este estudio? Metaperitajes, más allá Metaperitaje. del peritaje. Ah, caray, a mí nunca me han hecho ningún metaperitaje, entonces yo estaría siendo muy irresponsable. Mejor Alejandra Muñoz, después que me contacte por el Instagram o por el ex, y le digo, ya me informo bien, porque si no sería yo excesivamente irresponsable, porque yo apenas estoy incursionando en perfiles y todo esto, pero realmente como un metaperitaje nunca he recibido yo uno así. Y discúlpeme, Alejandra, se la voy a deber. Aquí lo bueno es que están sus redes sociales en Y me pantalla. voy a poner a verlo porque lo tengo que saber. Lo tenemos que checar también como peritos y peritas, ¿no? Ok, ok. ¿Y alguna otra pregunta? Dice, tengo una duda, ya que está aquí en Chihuahua vigente, ¿qué se puede denunciar por violencia vicaria? Tengo una duda, ya que está aquí en Chihuahua vigente, ¿qué se puede? Mire, la ley general, lo que acabamos de ver en el sexto, fracción sexta, ya prevé la existencia de violencia vicaria. No está tipificada como delito. ¿Qué quiere decir? No está en el Código Penal. Sin embargo, usted la puede hacer valer, digamos, si está ante un trámite familiar o penal, como un tipo de violencia en contra de la mujer, no como el delito en sí mismo, pero si es violencia familiar, la manifestación es violencia, le ponen en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de personas, perdón, libre de violencia, como violencia por interpósita persona. Entonces, no es tanto tal vez como una denuncia por el delito, pero sí es una modalidad, es un elemento de la violencia familiar y se puede analizar tanto en el ámbito penal como en el ámbito familiar, sin duda. Bueno, amén de que, pues ahí les adelanto que en marzo, de hecho, pues vamos a estar en foro. Aquí el licenciado Julio me acompañó en contra de su voluntad o a favor, no sé, no supe bien, pero el 3 de marzo va a haber un foro de violencia vicaria en el Congreso y después se van a seguir realizando
eventos de esto. ¿Por qué? Porque se va a volver a llevar la iniciativa de violencia vicaria un poquito más pulidita y tal vez ya lo tengamos como delito o por lo menos ya se armonice la ley la ley 5 de marzo, perdón, si es cierto, es el 5 de marzo, ya no sé ni cuándo voy, a dónde voy. Este es el 5 de marzo y es para que se armonice justo esto de la ley general pero del Estado. Y también va como tipo penal y va como una modificación también a cuestiones de pérdida de la patria potestad en el Código Civil. Entonces, pues ahí vamos, lentitos como le hacemos en Chihuahua, pero ahí vamos. Listo. Eh, pues agradecerle, doctora, y el reconocimiento se lo vamos a hacer llegar de manera Ay, física gracias. por haber participado y habernos honrado con su presencia como parte del equipo docente del Instituto de Psicología Forense. Eh, Muy agradecidos, muy agradecidos, Gracias a ustedes por su tiempo. y Muchísimas por ser gracias. la primera expositora también. Gracias, me tocó inaugurar. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Un Y- abrazo y fuerte. vamos a proyectar un video. No se me desconecten nadie, por favor. Ahorita vamos a darles ahí como que unas recomendaciones y algunas para ir mejorando los procesos, ¿no? También dentro de lo que son las conferencias. Agradecerles a todos, primeramente, que se hayan conectado, a todos y todas. Pues principalmente todas, porque ahora sí que hombres somos muy Ganamos. poquitos. Como siempre, los hombres siempre andamos al último, ¿verdad? Eh, José, no sé si nos puede ayudar a proyectar el video, por favor. Sí, ahí lo proyecto. A ver, permítame porque como no quiere, permítame. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, Sí se está viendo. sí, José, se ve. Ok, gracias. Gracias, José. Un poquito de lo que es la oferta educativa para este próximo semestre, ¿no? Por parte del instituto. Y para poder agilizar dentro de lo que es el proceso de las conferencias, una disculpa, hoy fue nuestra primera intervención. Vamos a empezar a crear un grupo de WhatsApp para no estar batallando con los enlaces. Me comentaba José y me comentaba la maestra Socorro, también está todavía presente, para poder otorgarles un reconocimiento al final de las jornadas. Hay que cumplir con las conexiones. Vamos a estar subiendo, síganos ahí en las redes sociales. Vamos a estar subiendo puntualmente el día de mañana. Subiremos ya la próxima conferencia de la siguiente semana, que les adelanto un poquito. Es por parte de la licenciada Mara Arciga, también parte del equipo docente del instituto, y vamos a estar hablando sobre la perspectiva, ay, perdón, permítanme. Vamos a estar hablando sobre los acompañamientos en casos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Principalmente desde la parte penal y la justicia restaurativa. Es un tema muy, muy importante, muy en boga, y que la doctora todavía está aquí, nos puede
ahora sí que fue muy importante su participación dentro de lo que es el nuevo código para que se pudiera integrar la justicia restaurativa, ¿no? Dentro de los procesos familiares y de los procesos legales. Maestra Socorro, si gusta eh, cerrar nuestra primer fecha de la jornada. Muchas gracias, Alejandro. Solamente darle las gracias a la doctora Asiain, no solamente por el contenido tan rico y tan claro que nos compartió, sino por su capacidad docente. Maravilloso. Lo difícil nos lo hizo fácil y se quedó en nuestras conciencias la gran responsabilidad del trabajo pericial. Muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe para compartir sus conocimientos. Le agradezco mucho y le mando un fuerte y cálido abrazo. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche. Y al público que nos acompañó, muchísimas gracias y esperemos verlos en las siguientes jornadas. Gracias, maestro Alejandro. Gracias, maestra Josefina. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.